Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía en este capítulo especial, como están escuchando, con sintonía navideña, un capítulo especial con el que cerramos este año tan intenso y tan complicado para el sector, y un capítulo también especial porque es nuestro reencuentro después de algunas semanas de ausencia. Desde luego no habíamos previsto faltar a nuestra cita con ustedes durante todo un mes. Saben bien, de hecho, que desde mayo de 2020, desde que iniciamos este proyecto, habíamos venido cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras citas con ustedes, con nuestra audiencia, pero este diciembre han sucedido varios imprevistos que nos han impedido mantener ese compromiso periódico, por lo que, por supuesto, les pedimos disculpas en este arranque. Uno de estos imprevistos ha sido, como seguramente algunos de ustedes ya imaginan, el dichoso coronavirus, esta variante Omicron, que cualquiera diría que se contagia con la mirada y de la que nadie, tampoco este humilde periodista, está a salvo. Por suerte les puedo contar, como experiencia personal, que no está siendo nada más que un resfriado bastante potente, que pronto, ojalá, debería quedar atrás. Lo que es evidente es que, como quien les habla, miles de personas en todo el mundo están encontrándose en esta misma situación, con todo lo que esto conlleva para un sector como el del transporte aéreo, que, como hemos venido contando, es sin duda muy sensible a este tipo de novedades negativas. Omicron le está complicando el final de año a las compañías aéreas, justo cuando parecía que la victoria sobre el coronavirus empezaba a materializarse, al menos en los países que, como España, más han avanzado en la vacunación de su población. Por suerte, se trata de una variante aparentemente más benévola, lo cual empieza a poner en cuestión la utilidad de medidas ultra restrictivas para los viajes, especialmente los internacionales, toda vez que controlar la propagación de esta variante parece misión imposible, y toda vez que se está acreditando que, como en mi caso y en el de tanta gente, el coronavirus se ha transformado en una enfermedad fastidiosa, pero también mucho más llevadera. Y ya saben que la ley de Murphy es inexorable, y justamente en estas semanas de ausencia hemos tenido una cascada de noticias relevantes en el sector del transporte aéreo, empezando evidentemente por Omicron, por esta nueva variante que está poniendo de nuevo en aprietos a todo el sector. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han sucedido las cancelaciones de vuelos estas últimas semanas en muchos países del mundo, la supresión de rutas que empezó apuntando hacia África y el regreso de muchas restricciones que ya parecían completamente superadas. También tuvimos novedades en el proceso de compra de Iberia y Air Europa, con la caída del acuerdo que habían suscrito las partes y la renuncia expresa de IAG a hacerse con la compañía de Globalia, aunque en esta semana se siguen negociando alternativas a esa operación de compra. Son dos de los temas que más titulares han concentrado recientemente, sin olvidar, por supuesto, el fin de la pesadilla en la isla de La Palma, la aprobación por parte del gobierno de la creación de la Agencia Espacial Española, que será, por cierto, uno de los temas interesantes a seguir en 2022, y un sinfín de novedades a una menor escala, como la llegada de Air Nostrum al aeropuerto de la Seu d'Urgell, el incidente serio de un 777 de Emirates en Dubái, que las autoridades ya investigan, o la entrega este mes de diciembre del último A380 fabricado por Airbus. Temas que, por supuesto, irán apareciendo en los próximos capítulos de Aerovía, pero será ya en 2022. Hoy repasamos lo que ha dado de sí este año que ya termina, este 2021 complicado e intenso, como decía antes, en el que este podcast ha sido testigo de las buenas y las malas noticias que han ido sucediéndose en el sector. Un repaso sonoro con los protagonistas que han estado en Aerovía este año, o mejor dicho, con una representación de todos ellos. Han sido casi 40 capítulos a lo largo de estos últimos 12 meses, en los que más de 100 protagonistas, que se dice pronto, nos han ofrecido sus puntos de vista sobre los distintos temas que hemos ido tratando en estos micrófonos en las casi 35 horas de emisión, más de 2000 minutos, sin contar con los de este capítulo, en los que les hemos acompañado en todo este 2021, al que decimos adiós con este reportaje, con este resumen, en este capítulo número 64 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aeroviapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aeroviapodcast. Seguro que ninguno
de ustedes se sorprende si les digo que la pandemia del COVID-19 ha sido el asunto central de este 2021, no solo informativamente y no solo para el sector del transporte aéreo, pero es evidente que el coronavirus ha vuelto a marcar el año, como en estos 12 meses han venido atestiguando los más de 100 invitados que han pasado por este podcast. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió un año antes, la lectura final de este 2021 se puede hacer con un tono bastante más positivo que la de 2020, aunque por supuesto el camino por delante sigue siendo largo y tortuoso, como esta dichosa variante Omicron se está encargando de recordarnos. Así que, teniendo en cuenta que el coronavirus lo ha impregnado todo, en el sector y fuera de él, seguramente deberíamos destacar 3 grandes asuntos sobre los que ha pivotado el sector del transporte aéreo en este 2021 en España. El primero es el de la recuperación. 2021 quedará como el año en el que el sector aéreo comenzó a recuperarse gracias principalmente al despliegue de las vacunas. El segundo gran tema ha sido la vuelta del debate sobre la sostenibilidad del sector, que ha regresado con fuerza a la actualidad, y el tercero ha tenido como foco el volcán de La Palma y todo lo que ha supuesto para el sector aéreo, especialmente en las Islas Canarias. 3 grandes asuntos que, junto con otros muchos más que vamos a recordar en este capítulo especial, han sido los temas de conversación recurrente aquí en Aerovía. El inicio de la recuperación de la aviación mundial, decía, ha estado presente a lo largo de todo el año en este podcast. Ahora bien, no ha sido seguramente el cambio de tendencia que muchos esperaban, porque no está siendo una recuperación ni tan rápida ni tan rotunda como sería deseable, y la vacunación masiva, que es una realidad en España, por ejemplo, tampoco ha impedido que surjan nuevos problemas por el camino, como estamos viendo estas semanas. Y no solo el propio virus lo está poniendo difícil, en este recorrido han aparecido otras zancadillas inesperadas. Pronto se va a cumplir un año de Filomena, una borrasca histórica que cubrió de nieve buena parte de la península ibérica. Fue el tema al que dedicamos los primeros capítulos del año, el 27 y el 28, entre otras cosas por los graves problemas que provocó para las operaciones aéreas en el mayor aeropuerto de España, en el de Madrid-Barajas. De hecho, en aquellas fechas quisimos saber cómo se las apañan en uno de los aeropuertos del mundo que mejor gestionan las operaciones invernales, como es el Ted Stevens de Anchorage en Alaska, en Estados Unidos. Para ello, charlamos con Jeremy Lindseth y Jeremy Hans, que son responsable y capataz de mantenimiento, respectivamente, de este aeropuerto norteamericano. Nos enorgullecemos del hecho de que, al menos en la memoria reciente de todos los que trabajamos aquí, nunca hemos tenido que cesar totalmente las operaciones del aeropuerto. Esto es parcialmente por suerte, pero sobre todo por la enorme experiencia que hemos adquirido con el personal y los trabajadores que se encargan de limpiar la nieve. Creo que cerrar un aeropuerto siempre causa una gran perturbación, pero al final del día, cada aeropuerto tiene que preocuparse de mantener la seguridad en el transporte aéreo, y si no es posible mantener abierto un aeropuerto por la nieve, hacen bien en cerrar. Madrid obviamente no tiene que lidiar con este fenómeno de las nevadas de forma tan frecuente, pero lo prolongado del cierre total y después parcial de Barajas provocó que al gestor del aeropuerto, a la empresa pública AENA, le llovieran las críticas en aquellas fechas, tanto de los usuarios como de los sindicatos de trabajadores. El gestor defendió entonces su actuación, dijo que todas las operaciones se habían desarrollado con seguridad y, sin embargo, apenas unos meses después conocimos un informe del SEPLA, el sindicato de pilotos, con los detalles de los riesgos a los que las tripulaciones debieron enfrentarse aquellos días. Lo repasamos más tarde en el capítulo 41 en una entrevista con el autor de ese informe, con Francisco Cruz, que es miembro del departamento técnico del SEPLA. Para mí fundamental va a ser antes del plan invernal que te establece cada aeropuerto, que suele ser del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, reunirnos todos los actores y hacer un pequeño briefing. Dice, oye, vamos a prever que lo que pasó en Filomena no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, esa es la idea, es decir, que tener ya, pues, por ejemplo, una guía de fraseología para personal de deshielo, tener los puntos de las guías que tienen la documentación norteamericana en cuanto a limpieza de pistas de los cordones que se implementen aquí en el plan invernal, estos puntos que destaco en el informe. Filomena, como decía, fue una de las zancadillas que el sector se ha ido encontrando en este 2021, un año que en todo caso marca el inicio de la recuperación de la aviación mundial, una recuperación que han posibilitado en buena medida y acelerado las vacunas, sobre todo en la primavera y el verano, aunque el ritmo ha sido desde luego desigual. Lo pudimos comprobar en los capítulos 42 y 43, en los que hablamos con protagonistas del sector en países tan distintos como Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, Ecuador
Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, China, Vietnam o Sudáfrica. Así que este verano, al menos en Estados Unidos, vamos a viajar bastante. No sé si a los niveles de 2019, la verdad es que no lo creo. Bueno, como en el resto de los países, la aviación aquí está sufriendo. Las cifras de pasajeros siguen por debajo de lo normal y no se espera que se recuperen al menos hasta 2023. La conectividad México-Estados Unidos está muy bien, se está recuperando de una manera muy adecuada. Hay destinos como Cancún, como Los Cabos, como Puerto Vallarta, que son ciudades de playa. Justamente la esperanza es la vacunación y no tanto por el lado de que los ecuatorianos viajemos o no hacia otro país para vacunarnos. Pues también la cosa está mal y parece mentira, pero está casi peor que el año pasado a estas fechas. Desde que comenzó la pandemia, pues el gobierno puso restricciones al transporte aéreo internacional y bueno, pues... En general sí se ha recuperado bastantes vuelos. Lo que pasa es que es una situación muy cambiante por todo lo que está pasando. Por ejemplo, a principios de este año estábamos volando muchísimo, pero ahora con el sector aéreo en China creo que se puede dividir en tráfico nacional e internacional. El nacional está, sin entrar en datos... En estas circunstancias que estamos, cualquier previsión es seguramente aventurarse bastante. El virus sigue estando aquí, los casos que tenemos en Vietnam son muy reducidos. Bueno, éramos muy optimistas cuando veíamos que las cosas estaban empezando a mejorar, pero parece que ahora todo va más despacio. Las vacunas, decía, han sido las grandes facilitadoras de esta recuperación incipiente, a pesar de su despliegue desigual en todo el mundo y de todas las polémicas que se han generado en torno a ella, como la provocada en Estados Unidos por los mandatos federales impuestos por la administración Biden, que analizamos en el capítulo 55 con Isaac Alexander, redactor freelance especializado en contenidos aeroespaciales. Sí, esto es lo verdaderamente importante. Están negándose a vacunarse gratis y desde luego no logro alcanzar a ver la lógica de esa posición. Y esto, sin duda, implicará que haya menos vuelos disponibles. La industria, desde luego, también ha puesto de su parte para permitir ese cambio de tendencia con respecto a 2020. En el plano tecnológico, por ejemplo, destacan los esfuerzos para poner en marcha los pasaportes sanitarios digitales, a los que dedicamos un capítulo casi monográfico allá por el mes de febrero. Fue el número 31 y en él intervinieron, entre otros, el jefe comercial para las Américas de la IATA, Boris Padilla, y el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara. Travel Pass es una aplicación móvil que básicamente ayuda a los viajeros a almacenar y administrar las certificaciones verificadas de las pruebas o vacunas que tengan en relación a COVID. Como aspiramos, digamos, a que vuelva, ¿no?, la recuperación del transporte aéreo y de los viajes, pero que esa recuperación tiene que ser, aunque va a ser lenta, que sea segura, pues entonces es fundamental precisamente el asegurarse que tanto los pasajeros como las autoridades, como las compañías aéreas y personal del aeropuerto, pues tienen las herramientas para precisamente poder controlar que todos los requisitos que imponen las autoridades sanitarias pues se están cumpliendo, ¿no? La llegada de la primavera y sobre todo del verano devolvió la esperanza a buena parte del sector e impulsó también la reactivación de las empresas, entre ellas evidentemente las compañías aéreas, como pudimos comprobar en el capítulo 48 en el que entrevistamos a Lucía Adrover, que es la directora comercial de Level, la compañía de IAG especializada en el low cost de largo radio. Para el Atlántico Norte el punto de venta a Estados Unidos es muy importante. Entonces, que España permita la entrada de los visitantes, de los turistas americanos vacunados, ha sido crucial para poder iniciar nuestra operativa. De hecho, nuestro plan de operaciones está muy pautado y viene muy marcado por la evolución de las restricciones a la entrada. Y otro de los síntomas claros de la recuperación del sector, aunque ahora parezca interrumpida, fue la reanudación de los eventos presenciales, sobre todo en el último trimestre de este año. Lo pudimos comprobar con el World ATM Congress y Expodrónica, con FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, o con el Dubai Air Show, acontecimientos que cubrimos en los capítulos 59, 60 y 62. Para nosotros es una oportunidad de desarrollo. Los drones van a transformar nuestras ciudades. Igual que a principios del 1900 los coches significaron cambiar la fisonomía de las ciudades. Bueno, pues si la primera feria fue un éxito, a pesar del poco tiempo que tuvimos para realizarla, esta es la consumación
de lo que es la representación de la industria de la defensa y sobre todo una la valoración colaboración. excelente, porque hemos crecido en expositores, en delegaciones, en visitantes y sobre todo en encuentros entre empresas. Es un puntapié inicial después de casi 2 años de muchísima zozobra para la industria, pero es importante que haya habido casi 600 aviones pedidos. Ha sido un movimiento interesante viniendo de donde venimos, ¿no? Escuchas Aerovía. La sostenibilidad del transporte aéreo regresó al centro del debate este año, dándonos por un lado un respiro al margen de la actualidad sobre el coronavirus, pero preocupándonos al mismo tiempo por los titulares que nos ha dejado, por ejemplo, por la intención de la Asamblea Nacional Francesa de prohibir algunas rutas de vuelos nacionales, un asunto que tratamos en el capítulo número 40 con el jefe de la corresponsalía en Francia de Aviation Week, Thierry Dubois. That's a very good question. I have yet to see a poll, a survey on the question. Es una buena pregunta. Todavía tengo que ver una encuesta sobre este tema, pero entiendo que sí recibirá el apoyo de la población. Como has dicho, hay bastantes puestos de trabajo que dependen de este sector o de otros similares, como el de los coches, y seguramente muchas personas discutirán la ley, pero creo que la mayoría de los ciudadanos franceses apoyarán esta medida. Y la razón por la que lo digo es porque ya hay una asociación de consumidores que está defendiendo la extensión de esta medida para rutas que se pueden completar en menos de 4 horas por tren, por encima de las 2 horas y media ya aprobadas. Aquello de Francia fue sin duda un mal augurio y quizá el primer aviso serio a la industria de lo que puede venir en los próximos años, algo que vino a reforzar semanas después la publicación del Plan España 2050, que refleja medidas como subidas de impuestos y nuevas restricciones para la aviación, siempre tratando de favorecer las alternativas ferroviarias. Un informe que comentamos en el capítulo 45 con Óscar Castro, que es miembro del Comité de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Lo que me produce a mí es un poco de la impresión de que hay bastante confusión a la hora de realizar propuestas, porque yo me pregunto si quien preparó este documento habló con los que redactaron el documento del plan de la industria de hidrógeno en España, que también salió hace unos pocos meses. Sí que había una apuesta por el hidrógeno como combustible de futuro para la aviación. Entonces, parece un poco contradictorio que por una parte se promueva una cosa y que no se recoja en la siguiente. Tal vez porque como decías, se han copiado propuestas en otros países como la francesa sin ni siquiera realizar las cuentas. Parece como que se ha hecho un poco sin consultar al sector, por supuesto, pero sin hacer los deberes de estimar los beneficios de semejante medida. De los grandes temas aeronáuticos del año, uno que surgió el 19 de septiembre. Ese día entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, un fenómeno que amenazó durante 85 días ininterrumpidamente la recuperación del sector del transporte aéreo en las Islas Canarias, justo en algunas de las semanas de mayor actividad en los aeropuertos canarios. Una erupción que presentó desafíos para la aviación y para sus profesionales, desafíos que repasamos con protagonistas como Andrés Díez de Valdeón, controlador aéreo de ENAIRE y jefe de sala en el Centro de Control de Canarias, con Carlos García Arroyo, piloto de líneas aéreas y vicepresidente del Colegio de Geólogos, o con Javier Madejón, portavoz del COPAC, el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial, con quienes charlamos en los capítulos 54, 55 y 57 respectivamente. Ahora mismo estamos en alerta roja. Ya empezamos con alerta amarilla hace una semana y pico, pasamos a naranja y ahora estamos en roja. Y esto nos lo marca el centro, un centro que tenemos en Europa, que está en Toulouse, que es el centro de vulcanología para navegación aérea, y es el que marca un poco distribuye sus previsiones
hace 4 cada día. Y en esas previsiones se basan luego los centros meteorológicos para asignar ya sus SIGMED, sus informaciones para que todas las compañías y los pilotos sepan a qué atenerse. No existe una buena situación en el entorno de vuelos en cenizas volcánicas. Primero, supone un riesgo, dado que estos materiales, más duros que las aleaciones del motor y abrasivos, así como el gas, impiden el tráfico aéreo. Recordemos el caso del volcán Eyjafjallajökull en el 2010 en Islandia, que generó la irrupción de la ceniza en el espacio aéreo, parando multitud de vuelos entre el tránsito de Norteamérica y América con Europa y también dentro del espacio aéreo europeo. Tuvo costes millonarios para todas las empresas del sector aéreo. Por supuesto, siempre la aviación normalmente no ocultamos las cosas. Cualquier cosa que pase, buena o mala, la notificamos para evitar que se vuelvan a producir situaciones complicadas para el siguiente o errores incluso. Entonces, eso es una de las premisas y máximas de nuestro trabajo, en el cual reconocemos nuestros propios errores para que no se vuelvan a producir. Entonces, en este caso, que más que nada es una situación sobrevenida de un origen geológico, pues por supuesto que cualquier piloto, cualquier tripulación lo va a notificar en el mismo momento que lo encuentre. Los profesionales del sector son, como saben, el habitual centro de gravedad de este podcast. De la actualidad de las distintas profesiones aeronáuticas hemos conversado, por supuesto, durante todo el año, atendiendo temas de todo tipo, temas laborales, temas técnicos y temas específicos que, sin embargo, tienen una importancia significativa para todo el sector. Un ejemplo claro fue la disolución a comienzos de año de la CEANITA, la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo, una noticia que analizamos con 2 de sus integrantes, con César Arias, de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, de APROCTA, y con Ricardo Huercio, del COPAC. Fue en el capítulo número 30. Para evitar las consecuencias del error, porque la presencia del error es inevitable. Entonces, del error humano en la punta de lanza, en lo que es en la operación, pero errores en procedimiento o procedimientos vacíos, procedimientos viciados que se crean pensando que van a funcionar, pero realmente los operativos finalmente no le ven la utilidad, también existen y pueden ser fuentes de error. Tanto procedimientos que están mal diseñados o que no funcionan y por alguno de los 2 motivos no se aplican, ¿vale? Eso pasa bastante. Entonces, una de las cosas, de las averiguaciones más valiosas que hay en el análisis de incidentes, tanto en la CEANITA como cualquier otro tipo de análisis que pueden hacer las empresas, es detectar precisamente esos procedimientos, esos errores que se han trasladado desde el papel a la operación y no funcionan. Bueno, pues con un poco de sorpresa, la verdad, porque habíamos venido funcionando como un grupo de trabajo bastante estable, éramos órgano colegiado y bueno, y habíamos contribuido a la mejora de la seguridad. Se implementaba la cultura justa, queríamos transparencia en la información de la seguridad y la verdad es que aunque nos habían dicho que por temas de burocracia pues se iba a revisar la orden de su creación, pues la verdad es que con un poco de sorpresa, pero esperando también que lo que es el grupo de trabajo que se cree sea mejor de CEANITA. El de los pilotos y el de los controladores aéreos son 2 de los colectivos profesionales más numerosos e importantes del sector. La frecuencia es la sección que les brindamos para que compartan sus puntos de vista y en el capítulo 29 tuvimos una tertulia muy especial cuando charlamos con José Francisco Velilla y Salvador Arias Capelo, 2 profesionales del sector que se jubilaron en plena pandemia después de más de 4 décadas de trabajo en el sector. Pues sí, así es. Yo esperaba hacer mi jubilación como todos los pilotos, con la despedida de mis compañeros, con mi chorrito de agua y al final pues nada, me quedé en casa desde marzo sin poder volar hasta el día de hoy. Un poquito triste ha sido la despedida después de tantos años. Sí, así es. Y lo mismo que José Francisco, la despedida fue pues eso, con mascarillas y saludándonos por todo, claro. Lógicamente, no solo conversamos con pilotos y controladores aéreos en Aerovía, también otras profesiones del sector han estado presentes a lo largo del año en este podcast. Un ejemplo es el de los tripulantes de cabina de pasajeros, los TCPs, en un año especialmente difícil para ellos, con el aumento de casos de pasajeros conflictivos que se ha registrado a nivel global, aunque especialmente significativos en Estados Unidos. De esto conversamos con Gonzalo García, de la Junta Directiva de la Asociación Española de Tripulantes
tripulantes de cabina de pasajeros. Fue en el capítulo 47. Los casos de violencia a bordo contra los tripulantes de cabina de pasajeros siempre han estado ahí. Lo que pasa es que es cierto que ahora con las redes sociales pues todo llega mucho más rápido al público en general, entonces tiene mucho más impacto. Sí que es cierto que desde que estamos en pandemia con el COVID es cierto que los casos han aumentado porque hay mucho escéptico, porque al principio los gobiernos no se ponían de acuerdo si la máscara sí, si la máscara no. Entonces, sí es verdad que han aumentado a causa de esto. Profesiones más conocidas y otras menos. Un ejemplo es la de los integrantes del Servicio de Dirección de Plataforma del Aeropuerto de Madrid-Barajas, el SDP, un servicio muy peculiar sobre el que pudimos saber más en el capítulo 62, en una entrevista con Matthew Cornwall, que es el director del SDP de la empresa Saerco. Básicamente lo que has dicho es el control del tráfico en terrestre dentro del área de las plataformas. O sea, una vez que el avión sale del área de maniobras, ya se va acercando a los terminales, pues por las calles de rodaje en plataforma controlamos ese tráfico. Siempre decimos controlar por la similitud con ATC. Realmente el servicio de dirección en plataforma es un servicio aeroportuario, no es de navegación aérea, pero cara al piloto es un servicio muy parecido. Asuntos más específicos y otros más transversales, como el de la salud mental, un tema que, según supimos en el capítulo 59, sigue siendo tabú en el sector. Nos lo recordó Adela González, presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Pues sí, por desgracia te diría que sigue siendo un tema tabú. Yo creo que sería importante recordar o decir, ¿no?, que cuando hablamos de salud mental es aquello que pueda afectar al ser humano, es decir, no hablamos de patologías en sí, no hablamos de trastornos, hablamos de lo que pueda afectarle al individuo en esta situación que tenemos ahora mismo de incertidumbre, de inestabilidad, de miedo a lo que puede pasar, como yo creo que lo tenemos todos. Es normal que en este caso, hablando de personal de aviación, estén más cargados o más preocupados por la situación. Simplemente es un apoyo a que se puedan detectar, a que se puedan prevenir, a que puedan conocer lo que puede pasar y cómo solventar la situación. No es otra cosa, es decir, hay que separarlo. Yo creo que mucho de ese tabú, como bien dices, de salud mental como enfermedad, como baja, como de miedo que en aviación sobre todo se tiene y que es entendible. Es decir, para ellos una baja es quedarse sin su trabajo, sin su pasión. Escuchas Aerovía. Profesionales, a las mujeres del sector dedicamos prácticamente todo el mes de marzo, el mes de la mujer, del capítulo 34 al 38, ambos inclusive. Así, gracias a la colaboración de Ellas Vuelan Alto, pudimos conocer mejor las carreras profesionales de mujeres destacadas del sector que fueron fundadoras de esta asociación, como la vicepresidenta de Airbus, Teresa Busto, la catedrática de la UPM, Cristina Cuerno, la piloto de helicópteros, Laura Monclús, la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, o la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, Estefanía Matesanz. Pues claro, fíjate, el sector aeroespacial en España, entonces cuando yo comencé, era un sector estratégico que venía, pues yo qué sé, de la parte militar, era muy militarizado, era un negocio militar que pasó a ser civil, pues unos años antes de que yo entrase en lo que es CASA, ahora Airbus. Entonces, claro, pues ese sector casi militar, no había mujeres. Yo creo que fui una de las primeras ingenieras que entró. Con decirte que cuando en mis primeros trabajos en lo que era la fábrica no había servicios para mujeres, pues te puedes imaginar la situación en que estábamos. Como para tener referencia, no había servicios para mujeres, pues referencia a mujeres no había. Alrededor de un accidente de aviación, pues se crean muchas expectativas y es verdad que es un tema que en general pues atrae mucho, digamos, al público en general y llama mucho la atención y enseguida se convierte en una portada. Y luego pues hay un gran desconocimiento de en realidad en qué consiste la labor de una comisión como la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en la que yo colaboro como vocal del Pleno, y el papel que hace el investigador y todo el proceso
que se sigue hasta obtener un informe que tiene unas conclusiones, unas causas y, si es pertinente, unas recomendaciones que lo que tratan es de que este accidente no se vuelva a repetir en el futuro, es desconocido. Eso, sobre todo antiguamente, se hacía. La gente cambiaba, los pilotos cambiaban de helicóptero, cambiaban de actividad de una manera pues muy rutinaria. Eso dio lugar a muchas situaciones complicadas y críticas. A ver, yo sabía que este cargo es un cargo de mucha visibilidad, pero la situación del accidente de Spanair no era una preocupación frente a esa visibilidad o en medios. Para nosotros, para los que trabajamos en seguridad operacional, era un profundo dolor, porque nuestro trabajo es que eso no ocurra. Entonces, lo que yo sentía es que tenía que redoblar los esfuerzos para que no se volviera a producir. El mayor éxito sería pues continuar viendo que España sigue teniendo una posición importante en el mundo, como decía al principio o a la mitad. España es necesaria en el sector aeronáutico mundial. Todo lo que sea ver cómo nuestro país está bien posicionado, continúa siendo un país líder, para mí significará que seguimos teniendo éxito. Entrevistas en profundidad, que además acompañamos de otras voces femeninas del sector. A continuación, algunos ejemplos de este mes de la mujer tan intenso en Aerovía. En el capítulo 34 charlamos, por ejemplo, con la periodista e investigadora de accidentes aéreos, Christine Necroni. En el 35 conocimos a las 3 mujeres que presiden aeroclubes en España: María del Pino Reyes, del Real Aeroclub de Gran Canaria, Gloria López, del Real Aeroclub de Toledo, y Elena Orero, del Real Aeroclub de Zaragoza. Y en el capítulo 38 entrevistamos a la comandante Rocío González Torres, piloto de la Patrulla Águila del Ejército del Aire. Lo cierto es que la gente se olvida de otros sucesos que tienen lugar y todo queda atrás. Y todo al final es un círculo, porque aquí estamos, 25 años después de la explosión del TWA-800, y la reconstrucción se está desmantelando. La gente se pregunta qué fue aquello del TWA-800 y sí, la gente pasa página de aquello y la gente hará lo mismo con el Malasia 370. Yo creo que la mujer muy poco a poco, pero sí que va avanzando. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que la gente volvía la cara a mirar cuando veía una mujer conduciendo un coche. Después vinieron las motos, después vinieron los autobuses y ahora en día pues eso está más que superado. Yo creo que es cuestión de tiempo, claro. Pues yo desde pequeña quería volar. Yo hacía avioncitos de papel cuando tenía 5, 6, 7 años y animaba además a todos los chiquillos de mi calle. Competíamos todos desde las terrazas lanzando aviones de papel cuando éramos chicos. Y siempre quise volar. Pero claro, en un pueblo de la provincia de Jaén que no tenía ni idea de aquella, las mujeres menos todavía. Yo cuando se lo decía a mi madre decía, pero chiquilla, ¿dónde vas tú? ¿Qué vas a volar? Como mucho azafata. Desde pequeña siempre me han atraído los aviones. En mi familia nadie en mi entorno está relacionado con el mundo de la aeronáutica ni del sitio donde vengo. Yo soy de un pueblo pequeñito, no he tenido nunca contacto con esto, pero sí que es verdad que mi padre, cuando me llevaba a Logroño, pasábamos por Recajo y siempre me hacía mirar allí los helicópteros que había. Y cuando empecé a estudiar en Zaragoza, pues yo me iba a tomar café a la terminal, que entonces había una cafetería desde la que se podía ver perfectamente la plataforma. No sé, siempre me ha atraído. Hice un viaje de turisteo, me monté en una avioneta y bajé de aquello y dije, yo quiero hacer esto. La verdad es que la patrulla tiene una trayectoria muy buena, de 35 años sin accidentes mortales. Y justo el año pasado, pues por las circunstancias que fueran, porque todavía no están esclarecidas y no sabemos exactamente lo que pasó, pues tuvimos este accidente que además nos pilló a todos en vuelo. Salimos los 7 aviones y volvimos a los 6. Y hombre, eso fue bastante duro para todos y lo sigue siendo. O sea, cuando te paras a pensarlo, pues hay un compañero que no volvió contigo y es duro. Entonces, bueno, hay que recuperarse, ya sabemos, ya no es... Lamentablemente no es el primer compañero que perdemos, sabemos que estas cosas pueden pasar y hay que recuperarse y trabajar, y de hecho este año pues estamos trabajando muy duro desde que pasó aquello, poniendo más barreras a posibles accidentes y esperando que pues eso, que podamos volver a retomar nuestro trabajo pues con más seguridad si cabe.
Y recientemente, en el capítulo 61, charlamos con la nueva presidenta de Ellas Vuelan Alto, la ingeniera aeronáutica y directora comercial de servicios de emergencia para España y Portugal en Babcock Iberia, Gemma Martín del Burgo. Pues sí, es una responsabilidad y nada fácil, porque Teresa ha dejado el listón muy alto, ha hecho cosas maravillosas como fundar, ¿no?, con otras socias fundadoras lo que es la asociación de hoy en día. Y bueno, para mí, ¿qué puedo decir? Pues que es un verdadero orgullo y que agradezco al resto de mis compañeras del equipo directivo pues que hayan depositado la confianza en mí para liderar este proyecto en el que todas trabajamos con muchísima ilusión, con la misma ilusión que desde hace 3 años. Esto es Aerovía. Este resumen menciona aparte para los capítulos especiales de este año, los más extensos y a menudo los más corales. Este 2021, los 3, además, llegaron de forma consecutiva, aunque separados por los meses de descanso veraniego. El primero, seguro que lo recuerdan, fue el número 50, en el que no solo celebrábamos el hito de alcanzar medio centenar de capítulos, sino en el que también llevamos a cabo un homenaje obligado, una vez atravesado lo peor de la pandemia, al transporte aéreo y a sus profesionales, a quienes desde las instituciones públicas seguramente no se ha dado el reconocimiento debido, ni tampoco se les consideró esenciales en el proceso de vacunación. Ese homenaje lo construimos a partir de un vuelo singular, el primero que la compañía Iberia realizó a Katmandú, la capital de Nepal, un vuelo de rescate y también un vuelo humanitario que rememoramos aquí con 2 de sus protagonistas, con el periodista y aventurero Sebastián Álvaro, creador y director durante casi 3 décadas de Al filo de lo imposible, y con el sobrecargo de Iberia, David Bonell. Hay un plano que tenemos, ¿no?, que es nosotros ya habíamos pasado todos los filtros, a 2 metros tienes que pasar por una ventanilla en el que te miran primero la PCR, en otra la QR, el pasaporte, pasas el primer filtro, el control de seguridad, luego te pones a cola, y según estábamos para facturar, llegó la tripulación del Airbus, entró en el aeropuerto, en el control, se acogió sus maletitas de las cintas del control, y entonces toda la gente se dio la vuelta y les pegamos un aplauso que no lo van a olvidar mientras vivas, ni nosotros tampoco. Llegamos a Nepal y fuimos al hotel. El aeropuerto estaba completamente cerrado y vacío, ¿no? Fuimos al hotel. Los aplausos fueron al día siguiente, efectivamente, cuando nos recogen desde el hotel. Llegamos a la terminal y ahí estaban pues buena parte de nuestros 120 aproximadamente clientes. Y así fue, efectivamente, nos aplaudieron. Yo no me lo esperaba. Recordar ese hecho se me pone todavía la carne de gallina. Me hubiera encantado grabarlo, de saberlo hubiera entrado con el móvil en la mano. Me llegaron las imágenes a posteriori, pero fue muy grande, así es. Y en septiembre, otro capítulo especial y también muy emocionante. El número 51 se lo dedicamos de forma monográfica a los atentados del 11 de septiembre, apenas unos días antes de que se cumpliera su 20º aniversario. En él pudimos estar en los 3 escenarios de la tragedia: en Nueva York con Javier Ansorena, corresponsal de ABC, en Washington con el periodista de NTN24 Gustavo Alegret, y en Shanksville con Dave Wright, director del aeropuerto de Somerset County en Pensilvania. También pudimos conocer el testimonio de 2 profesionales que vivieron aquella jornada en primera línea: el capitán de Aeroméxico, Pedro Hernández Muñoz, y el extrabajador de American Airlines, Eric Olesen, creador del proyecto Airline Voices. Además, repasamos algunas de las consecuencias de todo aquello con Óscar Saire, ex técnico de mantenimiento de Iberia en su extinto hub de Miami, y con el experto en temas de seguridad, Víctor Manuel del Castillo. Hay gente, yo he hablado con supervivientes estos días y son gente que me dice que se acuerdan todos los días del 11S, lógicamente. Y luego, particularmente, Nueva York es una ciudad que se renueva muchísimo. Aquí la gente viene para estar 2 años, 1 año. Creo que este 20º aniversario hubiera pasado sin pena ni gloria sin la retirada caótica de Afganistán de Estados Unidos y la coalición internacional. A Biden se le ha torcido la buena racha que llevaba de gestor, sobre todo Bueno, prefiero no compartir mi opinión personal o mis sentimientos, pero como gerente del aeropuerto, mi preocupación es que estemos siempre listos para poder recibir a las personas que visitan el monumento, y sin duda mostramos nuestros respetos. El día 11, muy temprano, salíamos de San Diego hacia México
Estoy ya en la ducha. Cuando sonó el teléfono, contesté desde el baño y era un sobrecargo que me decía que viera lo que en la televisión lo que estaba pasando, con una voz de alarma muy especial. No lo es. Debo admitir que hasta más o menos un mes después de los ataques me resultó muy difícil hablar sobre eso. It was very hard for me to talk about it. It was very hard for me to talk to my children about contarle a mis hijos sobre lo que estábamos haciendo, hablar con mis padres, con mis hermanos, con mi hermana. Fue difícil. Realmente ninguna. Es que en ese aspecto yo estaba allí como en una burbuja, pero no tengo ninguna sensación de miedo más que la presión de la seguridad, nada más. Y la gente, los americanos allí, los propios del aeropuerto, los que más... Sí, sin duda, a mí que el 11 de septiembre del 2001 es un parteaguas en el tema de security o de seguridad en aviación, que corresponde al anexo 14 de la OASI. Y bueno, hemos tenido no solamente un año, el 2001, de aprendizaje, sino 20 años de aprendizaje a raíz de los atentados y sobre todo de la forma en que se gestionó el ingreso a los pasajeros, y no solamente hablo de los involucrados con el atentado, sino de los pasajeros en general, hace 20 años, que era muy ligero, muy superficial. Y solo una semana después, otro tema de gran impacto, el capítulo 52 se centró en el mayor rescate aéreo del siglo XXI, la operación desarrollada en Afganistán por los países aliados, entre ellos España. Un capítulo en el que escuchamos los testimonios del capitán José Fernández Prados, piloto del A400M del ALA 31, y de la sargento Rebeca Sánchez Juan, de Leada, el escuadrón de apoyo al despliegue aéreo. Es verdad que cuando ya alcanzamos cierto nivel de vuelo, nivel 200 o 250, normalmente volvíamos a esos niveles, ¿no? A 2.8. Una vez salíamos ya del espacio aéreo afgano, nos desequipábamos, nos quitábamos chalecos, nos quitábamos casco, nos poníamos auriculares. Digamos que uno ya respiraba más aliviado. Esa tensión ya la soltaba uno y respiraba más aliviado, ¿no? Es como ya, bueno, ya es un vuelo más tranquilo, ya ha pasado lo peor. Lo que queríamos era enterarnos un poco de cómo estaba la situación y empezar a trabajar cuanto antes para poder sacar a toda la gente que pudiéramos, porque realmente a eso íbamos, a intentar sacar a todo el personal que pudiéramos. Entonces sabíamos que la zona estaba segura, que estaban los americanos controlando una puerta y los ingleses controlando la otra. Entonces en ese aspecto estábamos tranquilos porque sabíamos que tenían las puertas controladas. Realmente lo que queríamos era ponernos a trabajar y intentar empezar a identificar a gente y enterarnos cómo podíamos hacer para ayudarles y para sacarlos de allí. De aviación militar hemos hablado mucho este año en Aerovía, en A9Gs, una de nuestras secciones temáticas que periódicamente se dan cita en nuestro podcast, en este caso de la mano de Luis Martín Crespo de Hispaviación. Con él hemos podido abordar temas y protagonistas del ámbito militar de gran interés. En el capítulo 33, por ejemplo, conocimos la misión que el Ejército del Aire llevó a cabo en el Mar Negro, de la mano del jefe del destacamento del Ejército del Aire en Rumanía, el teniente coronel José Enrique Hernández Medel. Nosotros conocemos policía aérea, no vamos contra nadie en concreto. Se realiza una interceptación a cualquiera que entre en el FIR Bucarest sin llevar un transpondedor, sin llevar un plan de vuelo, sin comunicar a los controles. Entonces, sea quien sea, se le realiza una interceptación. Primero llamadas en guardia, todo lo que es el proceso de mando y control, y luego ya se decide lanzar el avión de scramble. Y evidentemente, bueno, pues hay ciertos países que a lo mejor realizan más provocaciones que otros. Evidentemente, bueno, pues con todo este procedimiento, siguiendo reglas OACI, pues se hace la interceptación y evidentemente la gran profesionalidad que se tiene es no entrar en provocaciones contra posibles maniobras de otros países que pudieran entrar y provocar. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 45, cuando conocimos la labor del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire, el CLAEX, y charlamos con uno de sus integrantes, uno de los primeros 2 aviadores españoles que se pusieron este año a los mandos de la Pilatus PC-21, la nueva aeronave de enseñanza del Ejército del Aire. Fue en esta entrevista con el comandante Javier Barcala. La PC-21 es un avión espectacular. Sí, es turbohélice, pero vamos, tiene mucha potencia, es muy maniobrable, tiene un sistema de mandos de vuelo y unas ayudas cuya filosofía de fabricación, digamos, es que se asemejara lo más posible a un jet, ¿no?
Y la verdad es que lo han conseguido bastante bien. Es muy maniobrable, es un avión muy maniobrable, muy manejable y tiene una panoplia de acrobacia muy extensa. Y de experimentación, aunque en este caso de otro tipo distinto, también saben en el CIMA, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial. Su directora, la coronel médico María Rosa García Toledano, fue una de las protagonistas en la 9Gs en Aerovía, en concreto en el capítulo 49. Pues sí, el centro la verdad es que no es muy grande, es un centro con 57 personas, somos 57 profesionales los que trabajamos, es pequeño, pero es personal muy especializado, así que todos tenemos varias tareas, además de hacer los reconocimientos, hacemos los entrenamientos, realizamos la docencia, los cursos y también la investigación, o sea, que somos un personal especializado y que realiza múltiples tareas dentro del centro, sí. Protagonistas de primer nivel también en otra de nuestras secciones temáticas, como es la frontera infinita, donde la actualidad espacial se hace presente de la mano de nuestro experto, el incombustible Juan Pons. Sobre la actualidad en el ámbito del espacio hemos podido conversar durante todo el año con invitados como, por ejemplo, el director general del INTA, el teniente general del aire José María Salom en el capítulo 44, con el director de la Estación Espacial de Robledo de Chabela, el general Moisés Fernández en el capítulo 32, o con la directora comercial de la rama espacial de Airbus en España, María del Mar Fernández Lisbona, en el número 37. Lo que buscamos es transmitir que los logros que ha conseguido la investigación espacial han contribuido de manera extraordinaria al avance de la sociedad en su conjunto y nos van a permitir preservar mucho mejor nuestro planeta, a la vez que hacerlo más habitable y sostenible. Esto es de gran importancia para España, dado que pues estamos a primer nivel mundial. Hay que comentar que la estación de Robledo forma conjuntamente con otras 2 estaciones de la propia red que tiene NASA a lo largo del mundo, una estación en Australia cerca de Canberra y otra estación muy similar también en California, cerquita de Los Ángeles, y de alguna manera lo que se pretende es tener un contacto permanente y continuo con cualquiera de las ondas. El Perseverance lleva también una estación meteorológica que ha suministrado otro centro de Airbus en España. Está funcionando perfectamente. Esta estación mide la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera marciana, mide la velocidad del viento, su dirección e incluso mide las partículas de polvo que transporta. Y con Juan Pons también abordamos, por supuesto, un tema que ha sido actualidad esta semana, la creación de la Agencia Espacial Española, cuyo sorprendente anuncio en mayo de este año valoró para Aerovía una voz autorizada como la de Jorge Poti, vicepresidente de la Comisión de Espacio de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. La industria espacial española recibe con gran satisfacción el anuncio del Gobierno de la creación de la Agencia Espacial Española. Es una aspiración del sector de siempre, que además está recogida de forma explícita en la Agenda Sectorial de la Industria Espacial Española que presentamos en octubre del año 2019. Y otra de nuestras secciones habituales es Vuelo Estacionario, donde abordamos temas del sector de los helicópteros en compañía de nuestro experto en ala rotativa, Francisco Francés Torrontera. Con él hemos abordado numerosos temas, desde las operaciones en situaciones de baja visibilidad, con el piloto Alberto Rodríguez en el capítulo 33, a las operaciones en incendios, con la piloto Elena Zaloña en el capítulo 53. Por supuesto, si tienes contacto con el terreno, contacto visual con el terreno, hay que irse a por él. El contacto visual con el terreno nunca hay que perderlo, aunque sea un poquito, pero si lo perdemos completamente y llevamos algo de velocidad, porque hay una velocidad mínima para el vuelo instrumental, y estamos metidos en un valle, la mejor oportunidad que tendríamos sería ponernos a dar órbitas a una velocidad controlada, ganando altitud. Si sobrevivimos a la primera órbita, tenemos muchas posibilidades de salir hacia arriba. Hombre, yo creo que ahora mismo uno de los momentos más críticos es cuando estás cogiendo agua. Si tienes suerte y coges agua en un pantano, en un sitio grande, pues es más cómodo, pero lo normal es pues que tengas que coger agua en un pozo, en una acequia, en un río rodeado de árboles. Entonces es un momento crítico porque el helicóptero sale al límite, o sea, sale dependiendo del Bambi que llevemos, podemos llevar 1000 litros colgando y lógicamente al helicóptero, a la máquina, le estamos pidiendo el 100%. Mención especial en este apartado para las FAMET, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, sobre las que hablamos en 2 capítulos de Aerovía este año. El primero, en el número 36, con una entrevista al jefe de las FAMET, el general Javier Marcos Izquierdo, y el segundo, más recientemente, el número 56, cuando nos fuimos hasta Bamako, la capital de Mali, para conocer cómo está siendo el despliegue de los nuevos NH-90 de las FAMET. Lo hicimos de la mano del comandante Miguel Ángel Rodríguez Macías, jefe del destacamento Maspuel del Ejército de Tierra en Mali. La forma mejor de definir a las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra es decir que son las alas del Ejército de Tierra. Es decir, son un conjunto de unidades terrestres, no aéreas, unidades terrestres
que operamos desde el aire en beneficio de unidades terrestres que operan desde la superficie, que integramos nuestra maniobra propia en la maniobra de estas unidades de superficie como un todo. Pues principalmente podríamos decir que hay dos factores fundamentales. Uno es el meteorológico, porque la meteorología, aunque a veces puede ser predecible, en Mali, en este lugar en el que nos encontramos de este centro oeste africano, y con la época además en la que nos encontramos, climatológica, pues las condiciones meteorológicas pueden aparecer tormentas que pueden llevar polvo, tormentas de lluvia, con fuertes vientos y muchas veces impredecibles, con lo cual la meteorología es un factor que sí que está en los primeros a chequear antes de volar. Y luego, obviamente, al ser un escenario pues como es Mali actualmente, pues siempre la incertidumbre de la posible presencia, obviamente, pues de grupos armados terroristas que pudiera haber en el escenario y que de algún modo pues pudieran afectar a las operaciones de los vuelos. Aviación militar, espacio, helicópteros y por supuesto drones, que también cuentan con sección propia aquí en Aerovía, nivel de vuelo 4, una sección que ha contado entre otros con la participación de protagonistas como Salvador Belver, presidente de la Asociación Española de Drones y Afines en el capítulo 32, la piloto avanzado de RPAs Paula Lupón en el capítulo 39 o la directora de Expodrónica Isabel Buatas en el 58. Es como que viene el lobo. Hemos tenido esta espera de Real Decreto ya muchos años, desde la 18-2014 hasta que salió la 1037. Tuvimos una espera de que viene el lobo, que va a ser inminente. Yo sinceramente creo que va a ser inminente. No me quiero hacer ilusiones, pero creo que va a ser inminente, que falta muy poco. Ojalá fuera mañana. En el caso de un accidente de tráfico en el cual el vehículo se precipita en una zona de difícil acceso, la utilización de drones es básico y es ideal. El cielo se está transformando, nosotros necesitamos que ese entorno aéreo sea seguro, esté bien coordinado y realmente nosotros somos los nuevos usuarios de este espacio, ¿no? Venimos a utilizarlo también y para poder utilizarlo vamos a necesitar, ya que se han visto las bondades de los drones, vamos a necesitar que se pueda compartir de una forma segura. Y por supuesto, protagonistas en algunas de las secciones que estamos estrenando esta temporada, como en el Aeroclub, nuestra sección dedicada al ámbito de la aviación general y deportiva, de la mano del Real Aeroclub de España. En el capítulo 57 hicimos balance de un evento histórico, el RAI Centenario, de la mano de uno de sus organizadores, el presidente del Real Aeroclub de Sevilla, José Luis de Augusto. Muchas veces, ¿no? Cuando intentamos organizar eventos de este tipo, pensamos, ¿no? que la ciudadanía realmente no presta atención a la aeronáutica, ¿no? En nuestro país, y no es cierto. Realmente cada vez que se hace cualquier evento, cualquier jornada aeronáutica, lo que es la sociedad responde, ¿vale? Y ejemplos tenemos, ha sido aquí, por ejemplo, con la jornada aeronáutica para dar inicio al RAID del centenario, pero bueno, en verano, por ejemplo, ahí en Torre del Mar, con el festival donde también asistieron cientos de miles de personas. Es decir, realmente la sociedad como tal responde. Luego, no tiene que ser, en primero, no, y esto es un reclamo, no tiene que ser una excusa que siempre muchas veces y a veces escuchamos, ¿no? Y en Túnel de Viento, nuestra sección dedicada al ámbito de la innovación en el sector, de la mano de nuestros ingenieros aeronáuticos Pau Sendra y Jorge Gil, pudimos conocer en el capítulo 60 la startup Caravelo. Lo hicimos en una entrevista con el cofundador de esta empresa, José Luis Vilar. Caravelo es una iniciativa, es una empresa que se centra en principalmente aerolíneas, pero cualquier agente travel, en ayudarles a transformar las compañías en lo que todo el mundo pues está buscando y aclamando, ¿no? El Customer Centric y el Customer Value. Entonces ayudamos a las compañías a través de soluciones de software a sacar el máximo partido de los clientes. En lugar de pensar en la transacción y centrarse en las reservas, nosotros les ayudamos a que piensen en el consumidor y cómo pueden extraer el máximo valor del mismo. Y por supuesto nuestra mirada al continente latinoamericano en Aviación Latina con el periodista Daniel Martínez Garbuno, con participaciones por ejemplo en el capítulo 59 para hablar del Alta Leaders Forum celebrado en Bogotá a finales de octubre. No podemos aceptar a volver a las condiciones que teníamos en el 2019, porque en el 2019 las compañías latinoamericanas como grupo estaban en pérdidas
Los sonidos de las secciones temáticas de Aerovía, las más veteranas, las que se han estrenado esta temporada y las que, por cierto, están muy próximas a estrenarse en este podcast. En este repaso no podíamos terminar sin recordar algunas de las recomendaciones de lectura que les hemos traído en estos meses. Libros como el dedicado al pionero Heraclio Alfaro Fournier, que repasamos con su coautor Jesús Sagastuy en el capítulo 47, o el libro sobre el F4 Phantom de otro autor, Manuel Carazo, con quien conversamos en el capítulo 49, o el libro Algo espantoso está a punto de ocurrir, sobre el que charlamos con su autor Pedro Carballo en el capítulo 61. Satisfacción y pena, porque lo hemos pasado también haciendo el libro él y yo, que el acabarlo a veces te da una sensación de dices, joder, ya era hora, pero por otro lado te queda luego un vacío de decir, joder, con lo bien que me lo he pasado haciendo esto. Fue el cazabombardero más importante de la Guerra Fría y el que más, dentro de no solo de la Marina de los Estados Unidos, que fue concebido para ella, sino de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y de muchos otros países, es el avión que más ha durado en vuelo y en servicio activo. Es más, Japón lo retiró el año pasado. Sí, la filosofía es exactamente la misma. Lo que cambia un poco es el formato, la redacción, pero la idea, además he agregado otra cosa, que es introducir unos recuadros donde se expliquen esos conceptos que te decía que trato de explicar en medio del hilo, pues hacerlo de una manera más aparte y a lo mejor más amplia, ¿no? Creo que ha quedado un libro bastante bueno en el sentido de que he ampliado bastante los hilos y creo que puede gustar bastante a los que ya de por sí son seguidores de los hilos. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Este ha sido el repaso sonoro a lo que ha sido 2021 aquí en Aerovía, un año que queremos cerrar con una llamada a nuestros amigos y colaboradores de Hispaviación. Saludamos a Luis Martín Crespo y a Patricia Palomar. Hola Patricia, hola Luis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Aerovía. Hola, ¿qué tal, Miquel? Muy buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, por cierto? Hemos sido también compañeros en esto del coronavirus. ¿Qué tal os vais encontrando? Sí, correcto. Pues la verdad es que ya estamos muchísimo mejor. Estamos prácticamente ya superado el tiempo de cuarentena, sí, hoy, vamos. Justo hoy, ya hacen 10 días que lo cogí, bueno, más o menos a la vez estuvimos, de un día para otro, la diferencia de un día estuvimos al uno del otro. Ha sido, Luis, Patricia, un final de año un poco accidentado aquí en Aerovía, también en Hispaviación. Esta variante Omicron nos ha vuelto a poner el virus sobre la mesa cuando parecía, sobre todo en el verano, ¿no?, que lo estábamos dejando atrás. Hemos hecho un repaso de algunos de los sonidos, no hemos podido poner evidentemente todas las voces protagonistas que ha habido en el podcast este año, bueno, nos hubiera quedado un capítulo mucho más largo, pero sí hemos hecho un repaso de los asuntos más importantes que se han recogido en el podcast durante todo el año, así que os quería preguntar ¿con qué noticia os quedáis de lo que ha sido este año? Empiezo contigo, Luis. Pues yo, mira, me quedo con la noticia de la mayor operación de evacuación de la historia del Ejército del Aire en Afganistán. Me parece que ha sido la noticia más relevante sin duda y desde luego algo, pues eso, histórico. ¿Para ti, Patricia? Pues para mí, a nivel global, la relevancia de la sostenibilidad, de la recuperación de la aviación, que parece que ahora todo el mundo, está comiéndose la cabeza para ver cómo va a ser más verde y, si es un tema que siempre ha sido así, pues ha sido un tema bastante recurrente durante todo el año. Y luego, por esto a nivel global, pero a nivel a lo mejor nacional, pues desde luego la frustración del acuerdo entre Iberia y Europa. Fue algo que en su día hablamos al final del año pasado, en el repaso que hicimos, que creíamos que iba a ser un tema pues que en este 2000 iba a salir adelante y, pues desgraciadamente no ha sido así. Sin duda, este asunto que decíamos iba a ser portada en muchas ocasiones durante el año, lo ha sido, finalmente con final no feliz, aunque todavía está por escribirse el último capítulo de esa historia y seguramente en 2022 lo vamos a seguir tratando. Y ya precisamente os quiero preguntar por el año que está a punto de comenzar, por la noticia que os gustaría que contemos aquí en Aerovía, en Hispaviación, a la vuelta del fin de año.
Realmente lo que estamos todos buscando un poco es efectivamente la gran noticia de que se acabe de una vez el coronavirus y se consolide la recuperación real del sector, que podamos ver realmente, pues eso, la consolidación de que todo funcione, de que todo volvamos a la normalidad de hace 2 años y que, bueno, pues que esté todo en marcha de una vez, en serio, ¿no? ¿Y tú, Patricia, qué es lo que te gustaría que contemos en 2022? Pues la noticia que yo creo que todos deseamos es, bueno, pues que el sector, bueno, los titulares sean que ha demostrado la enorme resiliencia y que va a salir con más fuerza, va a ser más competitiva y que, bueno, pues se repita estos titulares a lo largo de todo el 2022. Ojalá, que desde luego lo que queremos es contar sobre todo buenas noticias aquí en Aerovía. No lo podemos hacer todas las semanas y menos en estas circunstancias, pero desde luego que es nuestro deseo y que compartimos con toda nuestra audiencia. La mayoría, por cierto, profesionales del sector, muchos de los cuales han pasado en algunos casos por tiempos más breves, otros más longevos de inactividad por culpa del coronavirus. Todavía queda un largo recorrido, como hemos venido contando, pero desde luego que nuestro deseo es que cuanto antes el sector pueda volver a 2019, donde estaba en 2019 antes de la pandemia, y que pueda seguir creciendo como venía haciéndolo en los años anteriores a la pandemia. Os quería preguntar también, este es el capítulo número 64 de Aerovía, que se dice pronto, y eso que hemos fallado este mes de diciembre por diferentes circunstancias a nuestros compromisos semanales, pero os quería preguntar con cuál de los de este año, que han sido, pues si no recuerdo mal, casi 40, os quedáis del año 2021. Pues mi capítulo favorito puede ser el 50, que era el del vuelo de rescate a Nepal. Un capítulo que, bueno, creo que todo el mundo que lo escuchó puede considerar que fue bastante emocionante, fue muy emotivo. Y luego también, en general, yo de este 2021 diría que ha sido un año en Aerovía pues muy variado, así como el anterior, bueno, pues la COVID fue casi monotema, es decir, tuvimos única y exclusivamente durante todos los meses de encierro, tema de conversación era el desastre del sector por el tema de la eliminación de los vuelos. Pues este año ha dado para 1000 temas. Hemos hablado de todo tipo. Bueno, tú lo has hecho en el repaso, o sea que ha sido un año muy, muy rico en contenidos aeronáuticos. Perfecto. ¿Y tú, Luis? Pues yo voy a mencionar 3 que realmente me han parecido, bueno, 2 de ellos me han parecido realmente brutales, que fueron el 51 y el 52. El 51, el especial del 11S, que me pareció espectacular, me pareció un documento sonoro impresionante, y luego por otro lado el 52 con todo el trabajo que se hizo de la evacuación de Afganistán que he mencionado anteriormente. Me parecieron 2 capítulos espectaculares, y luego tengo otro que además fue curioso porque se ha cumplido todo tal un poco como lo hablábamos, que fue el 55, hablando del caos aéreo por el coronavirus en Estados Unidos. Me han parecido 3 capítulos realmente muy buenos, muy llamativos, y que yo los tengo marcados en mi agenda como grandes capítulos de este año. Es la selección de Luis Martín Crespo, de Patricia Palomar, de Hispaviación, con quienes hemos querido terminar, con quienes hemos querido cerrar este repaso al año 2021 aquí en Aerovía. Vamos a seguir, por supuesto, hablando en los próximos meses. La temporada continúa, seguiremos en enero. Además, vienen algunas sorpresas y hasta ahí puedo leer. En todo caso, Luis, Patricia, que terminéis muy bien el año, que terminéis de expulsar este incómodo acompañante que es el COVID-19, y que paséis buenas fiestas en lo posible, en lo que queda, y nos encontramos de nuevo aquí el año próximo, en 2022. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Miquel. Cuídate tú también. Gracias. Un abrazo para todos los oyentes. Un abrazo. Hasta luego. Y así es como llegamos al final de este capítulo, al final de este año 2021 aquí en Aerovía, con el inmenso agradecimiento a todas las personas que hacen posible que este podcast salga cada semana, bueno, casi cada semana, a nuestros invitados, a nuestros colaboradores y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, que son la verdadera razón de ser de Aerovía. La próxima semana descansamos, pero a la vuelta de las vacaciones regresamos con más contenidos y, por cierto, con algunas sorpresas que llevamos cocinando un tiempo y que les podremos descubrir muy pronto. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast.
Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones, donde sus críticas, sobre todo las constructivas, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por seguir ahí y hasta la próxima. Wind calm, clear for takeoff, runway 36. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.